Hermanos, este es el Plan de Desarrollo Global para México y para Latinoamérica, España y para otros países que están en el mismo problema que ha tenido nuestro país. Entonces, este es el Plan de Desarrollo Global que será también ejemplo para otras naciones. Se van a crear millones de empleos en todo México, pero se va a erradicar el crimen organizado que nos ha robado la paz, la felicidad, la tranquilidad, la prosperidad y la alegría a millones de mexicanos. Con este plan, todo el mundo va a prosperar y la gente pobre va a poder salir adelante. Solo que para llevar a cabo este plan, nosotros tenemos que cumplir con lo que nos pide el Señor, obligar a nuestros gobernantes a limpiar la nación del crimen organizado y de la corrupción. Y México será ejemplo para otros países de cómo castiga Dios a sus gobiernos por ser México la nación espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que obligar a nuestro presidente y expresidentes a que limpien la nación de la violencia, porque lo manda Dios. Se necesitan abogados, licenciados, magistrados, pasantes de leyes, notarios, contadores, con gran temor de Dios, para que cumplan el plan del Señor Dios para México y para el mundo. No tengan miedo, la ley está de nuestra parte, el dueño del poder ya llegó y la ley es el Señor. De lo contrario, si los exgobernantes en todos sus niveles, en México desde el presidente Salinas de Gortari al presidente actual, si no obedecieran se les juzgaría, se les investigaría todo, al presidente, expresidentes, gobernador, exgobernadores, presidentes municipales, e irían a juicio inmediatamente. Con este plan se va a sacar, ya no digamos pobreza, de la miseria, a no solo millones de mexicanos, sino a millones de personas de todo el mundo, en los diferentes países, pues todo se ha originado a causa de la corrupción. La sociedad en general se dará tiempo para dar opción a sangre nueva, joven, que esté preparada e informada, y gente madura con preparación y experiencia, con un currículum excelente y gran temor de Dios. Se va a crear un comité formado por un equipo de 6 a 8 personas para cada dependencia del gobierno, salud, educación, hacienda, etc. Personas que amen a México, muy preparadas en su campo, y serán las que dirijan y tomen el timón de nuestra nación. Las personas que actualmente manejan esas dependencias o secretarías solo podrán su firma por cuestiones jurídicas, pues estarán muy ocupadas trabajando con el presidente en los planes y logística para acabar con el crimen organizado. Va a haber mucho progreso para México y el mundo. Se va a mover el dinero, porque aparte de que se va a contar con la fortuna de todos los que se hicieron millonarios en puestos públicos desde el tiempo del señor Salinas de Gortari a este tiempo, se va a contar con la expropiación de bienes de todo el crimen organizado. No tengan miedo a hacerlo. Se tiene que hacer. Dios lo manda. Ambas fortunas, tanto de los políticos como del crimen organizado, han causado el caos que vive México y que llevó al pueblo desesperado a caer en algo peor, pero que nuestro Dios ya condenó
y ya destituyó en el mundo. Por eso les digo, va a haber mucho trabajo para todos. Muchachos, pónganse a estudiar. Y sobre todo, se seguirá dando la beca o el apoyo a todos los jóvenes sin recursos que quieren estudiar. Y ahora sabemos que primero son nuestros pobres, nuestros indígenas, nuestros jóvenes, y si estamos bien, podremos ayudar. Inversión. Las obras que ya estaban comenzadas en el sexenio anterior seguirán su curso para que haya infraestructura y proyectos que beneficien a los mexicanos. Asimismo, se estudiarán otros proyectos que serán buenos para nuestra patria, proyectos de inversión privada, y también se hará de los erarios del fondo recaudado de los dineros reasignados, o sea, el dinero que van a entregar los exgobernantes, dinero del crimen organizado también. Se hará por medio, este fondo se hará por medio de un fondo o algo parecido que los expertos en finanzas, economía e inversión decidirán. Cualquier colonia en cualquier lugar se someterá a una planeación y se darán créditos para una casa digna. Habrá compañías que licitarán para todo esto, pero al mismo tiempo se fortalecerá nuestra economía. Instituciones. Se necesitan las instituciones para que se lleve la ayuda y se organice a la nación mexicana. Se necesitan las instituciones para que sigan independientes del gobierno, para que se vea la transparencia, la acción y los resultados reales del gobierno en llevar la ayuda a los más necesitados y para que se cumplan las metas en la nación. El daño lo tenemos que arreglar nosotros. El equipo especializado para cada secretaría o dependencia de profesionales y de gente que ama a México pondrá de nuevo en marcha todas las instituciones. Los trabajos se tienen que recuperar y a toda la gente que se despidió se les llamará a que regresen a sus puestos, porque su trabajo, su lugar, no debía haberse perdido. Las estancias infantiles volverán a funcionar. Las ayudas serán en las instituciones. Todo se regulará por medio de las instituciones, no directamente a la gente. El señor López Obrador tiene que dejar el país como estaba cuando él llegó. Los planes para el desarrollo en comunidades indígenas o rurales. Los servicios de salud pública que se cancelaron debido a la austeridad del gobierno de López Obrador se tendrán que devolver. Asimismo, se invertirá en la construcción de más clínicas de salud y llevar el personal médico y recursos que se necesiten en las comunidades. Campo. En cuanto a los campesinos, se tiene que llevar una buena planeación de ayuda en el campo agrícola, llevar los ingenieros agrónomos con sus conocimientos y técnicas para asesorar al campesino en cómo desarrollar la tierra, llevar la ayuda del gobierno y orientarlos sobre cómo pueden obtener un pago justo por sus cosechas. En cuanto a la ganadería, asimismo, los ganaderos también se tienen que incentivar y junto con profesionales como veterinarios ver qué necesidades existen en su gremio y cómo se les puede ayudar. Incentivo a los jóvenes estudiantes. Los niños y jóvenes son el futuro de nuestra nación y no los queremos en las calles, enviciados o robados y reclutados por el crimen organizado.
queremos dar la fuerza y la esperanza al joven. Por tal razón, al principio del año escolar, el gobierno federal, estatal o municipal dará un bono o vales para uniformes, útiles, zapatos, libros para los jóvenes de escasos recursos que quieren estudiar. Se les dará una lista donde poder comprar. Muchos negocios se podrán adherir al proyecto del gobierno para los jóvenes y de esta forma se incrementará directamente el comercio con todas estas ventas. Pero los estudiantes también dispondrán de una beca que se dará mensual, trimestral o semestral y cubrirá gastos personales y de transportación para jóvenes. También se creará, o no sé si ya esté, la Secretaría de Reclamación de Bienes de Civiles en contra o en perjuicio contra autoridades y contra el crimen organizado que actuaron en perjuicio de la ciudadanía, expropiándoles bienes por medios de abuso de poder, por uso de amenazas, fuerza e inclusive daño físico, moral y material. Aquí se podrán llevar todas las quejas municipales y estatales o se pueden hacer llegar hasta nivel federal. Incluye casas, ranchos, propiedades, negocios. Sabemos que el crimen organizado despojó de muchas propiedades a cientos de miles de mexicanos en todo el país. Pero también se sabe de gobernadores corruptos que hicieron daño o perjuicio en contra de la gente sencilla. Si las personas comprueban el despojo de sus bienes, se les restablecerá su bien, su patrimonio. Y ahora sí, hermanos, Morena va a ser la esperanza de México, pero nuestra Virgen Morena, nuestra Madre de Guadalupe. Pasando a otro punto, veremos el sistema de seguridad. Nuestro sistema de seguridad en México se va a ir a otro nivel. Se tienen que profesionalizar la policía municipal, el tránsito municipal y los bomberos. Darles un pago justo, prestaciones y educarlos en el servicio de su trabajo. Por tanto, se crearán edificios acordes a estos tiempos, lugares apropiados, dignos para estos servidores públicos, por lo cual se harán edificios de primer nivel para todas estas dependencias, edificios muy bien planeados, con comedores y adecuados para un desarrollo armónico del trabajador. Pero antes se les dará un reconocimiento a todas las familias de los policías municipales que dieron su vida en aras de salvaguardar la vida de los ciudadanos. Policías que enfrentaron al crimen y no se vale decir fueron corruptos. No, si la base se hizo corrupta, muchos pobres permanecieron con un trabajo que nadie quería por pura necesidad. Hombres buenos y sencillos que fueron de las primeras víctimas de la violencia. Entonces, hermanos, se va a dar una compensación o una pensión a todas las viudas o padres de oficiales en la seguridad pública, llámese policía municipal, federal, estatal o del ejército, oficiales caídos a causa de esta guerra contra el crimen organizado. Gente buena, humilde y sencilla, con un sueldo paupérrimo y que dio la vida por su país, es lo justo y será lo justo. Por tanto, se invita a todos los familiares de oficiales, ya sean municipales, estatales y federales, a estar atentos a esta iniciativa de indemnización.
no se asusten, no vamos a pedir prestado. Los recursos van a salir de los fondos que se harán. Va a haber mucho trabajo para abogados, licenciados y profesionistas en estas áreas jurídicas y legales y en todas las áreas, para que se haga el reclamo al Fondo de Indemnización a Viudas y Padres de Servidores Públicos, pues muchos dejaron niños pequeños que aún están estudiando, servidores que murieron ejerciendo su servicio en aras de servir a la patria y ofreciendo su propia vida. Pasando a la Guardia Nacional, a los jóvenes que se reclutaron para la Guardia Nacional se les dará un entrenamiento mínimo de 6 meses, pero serán reasignados al nuevo plan de seguridad mencionado de la Policía Municipal, de los bomberos y del tránsito local, para cuidar que no entren más migrantes ilegales en el sur y en el norte del país. Asimismo, para revisar camiones o el servicio de transporte público en la ciudad, en la central de autobuses, en los autobuses que van hacia otras ciudades, de las bandas delincuenciales. También se les asignará a la Policía Municipal hacer la ronda por todas las escuelas públicas y privadas, desde primaria hasta la universidad, para cuidar a los jóvenes de los distribuidores de droga, pues ahora, con la legalización que se quiere hacer por la señora Sánchez Cordero de la marihuana y otras drogas, y la ley de amnistía para estos delincuentes, los jóvenes prácticamente estaban cautivos bajo el poder del gobierno, el crimen organizado y completamente indefensos ante los distribuidores de droga que ya se paseaban anticipadamente como Juan por su casa, desde la primaria hasta la universidad, ante la mortificación de sus padres. El señor Gertz Manero y el señor Alfonso Durazo también tienen que organizar y realizar este plan para salvaguardar y proteger a nuestros niños y jóvenes. También se va a trabajar en la seguridad de los pueblos indígenas, campesinos y rurales. Lo primero que se va a hacer es regresar a las comunidades desplazadas o sacadas de sus pueblos o territorios por causa del crimen organizado, o donde los mexicanos han sido desplazados en su propio territorio por el propio gobierno para servir a extranjeros, a no mexicanos, a una invasión inmigrante y a intereses oscuros, despojándolos de su propio territorio. Por eso ya actuó el Señor Dios, y para eso se va a desplazar el ejército hacia esas comunidades y a la Guardia Nacional a la frontera norte y sur, no a cuidar de migrantes, sino a regresarlos, porque esa es la orden. Se sabe de algunos estados donde hasta el mismo gobernador ha quitado tierras. Eso no se debe hacer. Quitar y robar tierras prósperas a grupos indígenas, a ellos no se les puede mandar a un Infonavit. Ese es su territorio. Debemos amar y cuidar a nuestros grupos indígenas. Son los más vulnerables. Respetar su cultura, cuidar de ellos y protegerlos. Nuestro enfoque va a estar en la gente más pobre, grupos indígenas, creando escuelas, proveyéndolos de una casa digna y centros de salud,
Y eso será para todos los indígenas en el sur, en el centro, en el norte, y también ayudar a la comunidad campesina de México. Esta va a ser la verdadera justicia y la verdadera distribución de la riqueza que quiere nuestro Señor. Al tapar los ductos que corrían en dos direcciones, gobierno, corrupción, narcotráfico, la riqueza ya vendrá hacia nosotros, mexicanos, hacia cada uno de los mexicanos. Y ahora que nos pasó por encima este régimen de mal, que hemos tenido tantos y tantos cambios que son para nuestro mal, hemos valorado todo lo que tenemos, a nuestros indígenas, a nuestros campesinos. Nos dolió el dolor del pobre y el dolor de todos los mexicanos que iban cayendo poco a poco en lo que se llama una desolación. Pero el Señor Dios es bueno, grande y poderoso, y ama a México y a su humanidad, y viene a ayudarnos y a darnos nuestra libertad. Así como el sistema de impuesto sobre impuesto más ayuda a inmigrantes sin ninguna planeación nos iba a llevar a pobreza, más pobreza, más pobreza, más miseria, este plan que nos ha dado nuestro Señor será como un toque de resonancia, que automáticamente todo lo que se toque será de bendición y más bendición y más bendición interminable, que nos dará a cada uno de nuestros pueblos nuestra prosperidad. Tenemos que luchar por hacer valer este plan que nos ha dado el Señor Jesucristo, porque es una orden de nuestro Señor. Va a haber mucho trabajo, porque queremos dar trabajo a los jóvenes, que no pierdan la esperanza. Queremos hacer una nueva sociedad, la que vivimos nosotros hace 20, 30, 40 años o más. Una sociedad sobre todo de inocencia, de paz, de tranquilidad, de amor y sobre todo de volver a Dios y a nuestra Santa Iglesia Católica y a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Una sociedad sin drogas, sin carteles, sin muertes, sin sicarios, sin tantísimo dolor. Una sociedad donde la única preocupación del joven sea estudiar, divertirse sanamente y ser libre para amar, para enamorarse, para tener un proyecto de vida, para tener la esperanza y el amor que se encuentra en formar una familia, en encontrar a Dios, saber que Él existe, que nos ama, y para Dios los niños y los jóvenes son su prioridad. Y el hombre en general, ¿verdad? Pero el Señor tiene los ojos puestos en nosotros los adultos. ¿Cómo estamos cuidando a nuestros hijos? ¿Cómo los estamos ayudando? Y va a ser un tiempo de regresar al joven todo lo que se le ha robado. Aquí el Señor nos invita a quitar la cizaña del trigo. Acuérdense, hermanos, trabajos, dependencias, todo tiene que quedar igual. Primero es educar a la gente sobre la corrupción. Entonces, en todas las escuelas de esto se hablará, desde kinder a universidad, y se les enseñará valores a los niños. Se incluirá una clase de civismo, pero el de antes, el que tuvimos nosotros en nuestra niñez, el de ser ciudadanos honrados, y que incluya todos los programas e instituciones federales o estatales y ayudas
a dónde se va nuestro dinero para que se edifique a un buen ciudadano. Se debe educar a la gente desde la niñez. Por eso vamos a empezar a crear una nueva sociedad. Morena, como partido político, ya no existirá, y políticos traidores y diputados y senadores que traicionaron a la patria ya no podrán obtener ningún puesto público ni federal. Al término de lo que nuestro Señor Jesucristo ha encomendado a este gobierno, que es acabar con el crimen organizado, se nombrará a un presidente interino. Pero mientras no se llegue a una depuración total de los partidos políticos, se seguirá trabajando con el equipo especializado en cada secretaría o dependencia para sacar del problema a nuestro país. Después se llevará a formar una nueva democracia con personas de un perfil impecable, con preparación académica, experiencia, valores, que muestren sus bienes, amen a su patria y con un temor de Dios. Nuestro Señor Jesucristo viene a juzgar al mundo, a los gobiernos y al hombre en el poder, que a causa de su avaricia y nivel de corrupción lo han llevado a robar las mentes de niños y jóvenes, y hasta vender las almas. Se va a destituir a jueces y demás personas que estuvieron en contra de nuestra nación y de los mexicanos, y a favor del régimen del señor López Obrador. Todo lo que hizo también el señor Peña Nieto se va a investigar, privatizaciones, etcétera, a donde fueron a dar. Habrá personas que si hasta el agua potable la vendieron, la tienen que regresar. Exmandatarios que expropiaron lotes, propiedades, tierras y que golpearon directamente con su corrupción a un mexicano y a nuestra nación, lo tendrán que regresar. El saqueo que se encuentra hoy con nuestro Señor Jesucristo, aún entregando su mitad, seguirá siendo supermillonario. Por eso habrá capitales muy grandes que casi se tendrán que entregar, porque Dios lo demanda y no vamos a pedir prestado. Con el dinero recaudado será suficiente para empezar y serán millones. Gloria a Dios. Algunos dirán, yo robé, ¿cómo le haré? Si lo que quiero es que quede entre el Señor y yo. No se me busca, pero tengo que obedecer. ¿Cómo le haré? Hermano, no te compliques. Hay muchos jóvenes que quieren estudiar. Hay muchas comunidades que necesitan habitar, casa, escuelas, comedores, para que los niños tengan un buen desayuno y puedan estudiar. Tenemos muchos pobres y por nuestros indígenas vamos a empezar a darles una escuela y una casa dignas, cada quien en su estado o en su población, y enseñarlos a sembrar. Hermanos indígenas, campesinos, hermanos en situaciones vulnerables, van a ver llegar a personas de muy buena apariencia. No les tengan miedo, ellos les van a ayudar a reconstruir sus casas, a que tengan una vivienda digna, pintoresca, bonita, acorde a su cultura indígena, porque no se puede llevar un estilo Infonavit al campo. Entonces, dejen que los ayuden, porque los visitantes tienen que retribuirle a Dios.
Asimismo, las comunidades indígenas y rurales contarán con un banco de alimentos donde se les lleve una despensa mensual de sopa, arroz, frijoles, leche, maseca, latería, etc. También se les construirá una tiendita para proveerles una casa digna y llevarles artículos de primera necesidad, como toallas, sábanas, colchas, cobijas, trastes, cortinas y artículos para cocina. Todo esto sin ningún costo. Hay millones de pobres en México y gente discapacitada que no tiene recursos para salir adelante ni transportación para atenderse. Entonces la ayuda también se podrá dar en abuelitos que no tienen para comer, niños que no van a la escuela porque no tienen zapatos ni ropa, campesinos que no tienen ni para sembrar sus propios alimentos, abuelitos que están abandonados, niños que se van a la escuela sin comer porque no tienen que comer. Habría que planear desayunos escolares. Igualmente se necesitan autobuses escolares. Padres o madres solteros que no les alcanza para tener una casa digna. Becas para que los jóvenes sigan estudiando o costearles una carrera. Hay mucho de donde agarrar para ayudar. Así es que, hermanos de comunidades indígenas o personas en situación vulnerable, si empiezan a ver llegar personas para ayudarles en su comunidad o en su colonia, déjenlos, que les ayuden. Muy probablemente sean políticos que quieren pagar la deuda ante Dios y con la sociedad. Va a haber mucha prosperidad, muchos negocios y trabajo. Todos los pueblos y todas las ciudades, todos los países van a resurgir de entre sus cenizas. En cuanto al turismo, todo México será visitado. Los mexicanos, que tenemos un país tan bonito, no podemos salir por el miedo y por la inseguridad. Pero en la medida en que haya seguridad, el turismo nacional se incrementará y por ende el turismo extranjero. También los grupos indígenas se van a organizar en sus comunidades en cuanto al turismo. Se hará una comunidad turística donde ellos también saldrán beneficiados. Los indígenas se organizarán para llevar turismo a donde ellos. El turista será beneficiado para aprender de su comida, de su vestido, de su lengua. Censo. Se hará un censo de casas y propiedades abandonadas, pero no para regalarlas, pues esas casas tienen un dueño que la mayoría de las veces huyó por la inseguridad o amenazas. Pero con la orden del Señor de acabar con el crimen organizado, pues el Señor Jesús quiere sus ciudades limpias y sus países limpios, muchos podrán regresar a sus casas. Si esas casas las encontraran habitadas, los dueños las pueden reclamar con sus derechos ante la dependencia que se creará para resarcir los daños y regresar sus inmuebles o propiedades. Dictadores. Todo el dinero de los dictadores se les va a expropiar para regresar lo del pueblo al pueblo. Se va a buscar el dinero, seguir los bancos y ellos tienen que entregar el dinero porque Dios lo ordena. Se tiene que expropiar su fortuna a los dictadores y regresar el dinero a sus naciones, porque es lo mínimo que se puede hacer para indemnizar y resarcir todo el daño
que se hicieron a millones de personas por varias generaciones. Inmigración. Los inmigrantes se tienen que regresar. Ellos tienen sus gobiernos. Nosotros también tenemos millones de pobres. Y ahora con este gobierno la pobreza se ha agudizado más. Pues se olvidó de los pobres y de México para ayudar a los pobres del mundo. Y México no es su prioridad. México es un país tercermundista, entonces no hay presupuesto para mantenerlos. Son más de 3 millones de personas que este gobierno dejó entrar en menos de un año. Y no se puede destruir a un país para ayudar a otros. Eso Dios lo condena. Todo lo que hizo el señor López Obrador se tiene que investigar. En cuanto a documentación, visas, ciudadanía, ¿quiénes entraron? ¿Cuántos? ¿Con qué propósito? Y si Dios está juzgando al hombre y a los gobiernos corruptos, Centroamérica no es la excepción. Por eso nosotros vamos a obedecer a Dios y a regresarlos a las personas inmigrantes a sus países. Arte y cultura. El arte y la cultura se necesitan porque nos dan felicidad. Turismo, restaurantes, hotelería, hospitales, joyería, ferreterías, concesionarios de automóviles, estéticas, miles de negocios nacerán. Va a haber mucho trabajo, carreras que estudiar para los jóvenes. Los bienes y raíces se van a ir para arriba. Al erradicarse el narcotráfico y el crimen organizado y distribuirse la riqueza de los exgobernantes o exfuncionarios y del crimen organizado entre la sociedad, y no solamente para ayudar a los pobres, sino para planear grandes obras en nuestra nación. Habrá mucha construcción, se necesitarán nuevos negocios, se necesitarán ingenieros, abogados, licenciados, arquitectos, médicos, enfermeras, albañiles, electricistas, en fin, profesionistas y técnicos en todas las ramas. México florecerá, pero todos los demás países también. Habrá trabajo para todos y tendremos paz, bienestar, salud y felicidad. Y en cuanto al arte, el teatro y la cultura y entretenimiento van a florecer, van a resurgir. Los restaurantes, desde un puesto de tacos hasta un buen restaurante, van a resurgir y la gente va a volver a salir. Si hay seguridad y si no hay violencia, la gente volverá a salir. Y el arte, cultura, cine, teatros, música volverán a estar mejor que antes. Va a haber mucho trabajo para los abogados, licenciados, notarios y en todas las ramas de la educación. Entonces, hermanos, jóvenes, estudien, no tengan miedo. Y todos los libros salpicados de la sangre del dragón los van a tener que echar a la basura. Se van a quitar de todas las escuelas nacionales, porque la Virgen ya aplastó la cabeza al dragón. Tiren esos libros de ideologías, lo ordena el Señor. Muchachos, estudien, no tengan miedo, que el demonio ha sido amarrado en México y en el mundo. Mexicanos, muchachos, estudien. Necesitamos la gente nueva, joven, limpia, porque ustedes van a escribir la historia de un México diferente.
Jóvenes, estudien, necesitamos de ustedes. Y vayan todos a la marcha o al paro, hermanos, para que el mundo vea que de México la Madre de Dios, junto con todos los mexicanos, ha aplastado la cabeza al dragón. Y vamos a cantar nuestro himno, mexicanos al grito de la guerra, el acero aprestad y el gridón, y retiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Hermanos mexicanos, todos vamos a participar del triunfo del Inmaculado Corazón, porque para eso fuimos llamados, hermanos, para entrar en esta guerra contra el mal, contra el dragón. Y todos vamos a participar en el triunfo, porque se va a originar en México y de aquí va a salir el mundo. Hermanos, teníamos que tener un gobierno supranacional y nuestro gobierno es Jesucristo, hermanos.